Yo debo confesar que la primera cuestión que quiero decir es que tengo emoción. Yo presenté mi primer libro acá en la Universidad Nacional de La Pampa en el año 2000. Algunas de las personas hicimos un trabajo de investigación, me acuerdo, en la materia que yo daba. Yo fui profesor acá en la Universidad de La Pampa desde el 99 al 2002, 2003, en la primera versión de la carrera de periodismo, cuando fue una carrera que se creó a término. Y al terminar la primera cursada o la segunda, ahora no recuerdo bien, hicimos un trabajo de investigación con los alumnos. Era un mapa de medios de la provincia de La Pampa, donde de alguna manera es un antecedente de este libro, si se quiere, a nivel provincial, donde hemos registrado quiénes eran los dueños de los medios de comunicación de La Pampa. Supongo que debe estar alguna copia o alguna versión por ahí, un poco desactualizada, obviamente, porque hicimos en el año 2000, pero aprovechando que presentábamos esa investigación, también presenté mi primer libro, que acababa de salir en el año 99, aquí en la Universidad de La Pampa. Así que, digo, más allá de que siempre es lindo presentar un libro, en este caso hay una emoción doble de algo cíclico, de recuperar, digamos, también de ver la sala llena, ¿no? Uno viene a una universidad lejana, un día de paro y bueno, siempre hay un nivel de incertidumbre, ¿no? Y bueno, y encontrarse con esta devolución linda de gente que se interesa por el trabajo, insisto, más allá de la emoción personal de estar de nuevo aquí en esta sala después de tantos años presentando otro libro, también agradezco la recepción, ¿no? La segunda cuestión que quería mencionar es que este libro yo estoy muy contento por el libro, por el trabajo que hemos acumulado con Martín, pero también porque este libro tiene una cosa que para mí es muy importante, y es que este libro está disponible para todos en cualquier momento. Es un libro de acceso gratuito. Nosotros hablamos con el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, que es donde trabajamos Martín y yo, y él comprendió la importancia de que este tipo de obras tengan circulación, digamos, porque un problema de los libros hoy es que no solo basta imprimirlos, sino que hay que distribuirlos. Y la distribución, acá seguramente la gente de la sesión de escritores sabe que no es solo, hace 30, 40 años era casi imposible publicar el libro. Ahora, publicar un libro es relativamente accesible, distribuirlo es relativamente imposible. Entonces, un poco esta posibilidad que nos brinda la digitalización, ¿no? Que es, si no pensamos que la comunicación es una mercancía, es decir, la cual tenemos que obtener un rédito económico, puede estar el conocimiento disponible para todos. Entonces, ustedes, si quieren, aquellos que les interese, entran a la que es la editorial, ponen editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, van al catálogo y lo van a poder descargar el libro de forma no onerosa. Yo siempre digo que gratis no es, porque la economía siempre implica que alguien paga, pero ustedes no van a tener que pagar nada, no oneroso, o sea, va a ser para ustedes y va a ser accesible el libro. Y esto creo que es importante, ha permitido que tenga una circulación que de otra manera no tendría. O sea, es importante para nosotros, pero también para el público lector. ¿Qué van a encontrar en el libro? Bueno, creo que agradezco mucho las presentaciones anteriores y creo que de alguna manera lo indicaron. Nosotros básicamente con Martín hace ya varios años que venimos trabajando el estudio de la concentración, ¿no? Y nosotros, desde una perspectiva académica, de tratar de crear conocimiento, con ese objetivo, siempre tenemos como una pregunta, una guía para nuestra investigación, que es: no basta solo hablar de concentración, sino que hay que tratar de A, entender qué es el fenómeno de la concentración, y B, demostrar cuánto es la concentración real, digamos. No es una cuestión de decir, bueno, no, hay mucha concentración, sí, hay mucha, pero ¿cuánta? ¿Cómo se da? ¿Cómo evoluciona? Un poco es esa construcción conceptual de tratar además de comprender teóricamente el fenómeno de la concentración, tratar de agregar dato empírico que permita corroborar que no es un discurso, digo, que la concentración no es un discurso. Como Martín esto lo dice, me voy a tomar algo que dice Martín habitualmente, tampoco es un fenómeno meteorológico, digamos, ¿no? La concentración es algo que se va construyendo histórica y socialmente y que tiene efectos sobre la sociedad. Mientras hablaban yo pensaba, por ejemplo, ellos mencionaban esto del paro docente. ¿Por qué no sale el paro docente en ningún medio? ¿Por qué casi no es imposible registrar, digamos, y tal vez en algún medio local, más comunitario puede salir, pero ¿por qué, digamos, si agarramos el diario La Nación, Clarín,
nadie dice nada de, digamos, están las universidades nacionales, todas las universidades nacionales en estos momentos no están dando clase, con alguna salvedad, siempre hay algún carnero, ¿no? Pero con alguna salvedad nadie está dando clase y sin embargo no es un tema. Digamos, quiero decir, la concentración, más allá de que sea un problema teórico, epistemológico, también tiene un problema de nuestra cotidianidad, de la cotidianeidad de nuestras vidas, ¿no? Y un poco el ejercicio que tratamos de hacer es ese, ¿no? Es vincular, digamos, un problema teórico, de analizarlo con teoría, aportar datos, pero también pensar, bueno, ¿y esto cómo afecta a nuestras vidas? ¿No? ¿Por qué hay debates que tienen lugar y debates que no tienen ningún lugar en nuestra sociedad? Digamos, y en ese sentido, efectivamente, hay algo que está implícito, que es que a mayor diversidad de voces, mayor posibilidad de que haya un debate público robusto. Y el debate público robusto es una condición fundamental, ¿no?, de la sociedad democrática. Y esto yo creo que lo comprenden muy bien, y los que mejor lo comprenden son los dueños de los grandes medios. Por eso que históricamente han cartelizado sus opciones y han tratado de no tener competencia. Y no tener competencia, en muchos casos, no es solo porque esto les permite tener más influencia, sino porque además les permite ganar más dinero. Por ejemplo, y esto es una experiencia que seguramente ustedes conocen de primera mano, las empresas de cable concentradas que van a ciudades, bajan los precios hasta que la competencia local que ya estaba no puede seguir compitiendo, se tiene que ir. Claro, ¿por qué? Porque yo puedo perder, digamos, viene una gran empresa como Cablevisión, ellos pueden perder plata durante 3 meses, pero un pequeño cablero del interior no puede perder plata 3 meses porque tiene que cerrar la empresa. Entonces, quiero decir, ellos pueden tomar precios por debajo de sus costos, hundir a la competencia y una vez que se hundió la competencia, subir los precios y quedarse solos. Digo, estas prácticas son habituales, quiero decir, no es que es un delirio de un investigador que viene, no, esto pasa todos los días. Y a ver, cuando digo, esto puede pasar con un pequeño cablero del interior del país, pero recuerden que pasó con el diario Perfil en la ciudad de Buenos Aires en el año 98. Cuando el diario Perfil intentó irrumpir y competir con el Clarín, le hicieron una cartelización de la publicidad hasta sacar, quiero decir, y estamos hablando de una empresa que invirtió $3 millones en lanzar un diario, algo que supongo que ninguno de los que está acá estamos en condiciones de invertir. Quiero decir, no es solo una cuestión de un medio como... Es una cuestión estructural, es decir, hay un funcionamiento del mercado en el cual la concentración es un fenómeno que es procurado, buscado, construido, y por supuesto también, obviamente, legitimado por partes importantes del poder político. Quiero decir, que digamos que la concentración tenga los niveles que tiene en América Latina es un proceso que tiene una dimensión económica, pero también una dimensión política. Es decir, hay concentración porque, de alguna manera, los políticos en Argentina han sido tolerantes con la concentración. Podríamos decir, los políticos en América Latina han sido tolerantes con la concentración. Porque en definitiva, ¿qué resultados nosotros podemos observar? Que un poco para ir a lo concreto, ¿qué nos muestra? Nosotros trabajamos básicamente, no me quiero extender en la parte metodológica, que es la más aburrida, la pueden leer, está más o menos detallada. Nosotros básicamente lo que hacemos es, ¿qué poder de mercado tratar de medir en cada caso, en cada mercado, en cada país? Y esto además en este libro particularmente lo que hicimos es construir una serie histórica. Como con Martín venimos hace varios años trabajando esto, hicimos mediciones distintos años, en el año 2000, 2004, 2008, ahora 2014, y ver cómo ha evolucionado, hacia dónde va la concentración, permitir ver tendencias más generales. Y básicamente lo que medimos es, ¿cuánto mercado tienen los 4 primeros operadores de cada mercado? Es decir, ¿cuánto tienen los 4 primeros del mercado de los diarios? ¿Cuánto tienen los primeros 4 del mercado? Y esto nos da, insisto, en el libro lo tienen, está disponible, no tienen que pagarlo. El promedio así muy general es un promedio, obviamente cuando uno hace un promedio de tantas cosas está distorsionado, pero nos da que los 4 primeros operadores de los mercados de la comunicación dominan el 80% de esos mercados. O sea que de 8 de cada 10 consumos que hacemos en la prensa, en la radio, en la televisión, en internet y en la telefonía, van a 4 operadores. Y acá es una de las paradojas actuales de la sociedad, porque quienes relativizan, porque también hay que decirlo, y hay un debate público en torno a esto, también están quienes relativizan la concentración. La concentración no es tan importante.
Y nos argumentan que no es tan importante y tiene una razonabilidad. Y nos dicen, bueno, hoy con la época de Internet cualquiera publica cualquier cosa. Hoy hay múltiples voces. Y entonces nosotros notamos, está bien, pero ¿quién escucha? Y acá es una discusión interesante que también tenemos que reflexionar al respecto. Ya no basta solo con producir la palabra pública, sino también que esa palabra pública tenga algún nivel de circulación y algún nivel de circulación social. Si no, estamos casi lanzando mensajes en una botella y tirándolos al mar, ¿no? Sí, efectivamente, nadie nos impide agarrar, poner el mensaje. Ahora, ¿quién nos...? Bueno, esto es un poco lo que pasa, un teórico español, ya lo dijo hace años y a mí me gusta esa expresión, habla, Manuel Castells, ¿no? Habla de la autocomunicación de masas, dice, formalmente yo pongo un mensajito en Facebook. ¿Quiénes pueden ver ese mensaje? O en Twitter, o en... Bueno, prácticamente todo el mundo lo puede ver. El que hagan ustedes, el que hago yo, el que hace cualquiera de los que estamos aquí. Pero ¿cuántos lo leen efectivamente ese mensaje? Mis amigos, en el mejor de los casos. ¿Se entiende? Porque él dice, bueno, potencialmente es una comunicación de masa. En la realidad es una comunicación que queda en grupos muy reducidos. Es decir, el debate público, que esto hacíamos, el debate ese que es esencial a la democracia, el debate público que, digamos, que tiene una fuerte presencia en el siglo XIX, cuando todavía la cultura no estaba mercantilizada, ¿no? Y que hace que los grandes, digamos, que haya grandes debates de ideas en términos de cómo organizar la sociedad, por supuesto mucho más en Europa que en América Latina en aquellos momentos. Pero ese debate público hoy en gran medida pasa por lo que dicen los medios de comunicación. Y si esos medios de comunicación, 4, controlan 8 de cada 10, estamos en problema en términos de un debate público robusto. Y un poco lo que nosotros tratamos de hacer es, primero, mostrar digamos, que efectivamente, que no es una idea, no, bueno, acá hay una gente que cree que el mundo está... No, miren, estos son los datos, los hemos medido, los hemos contrastado. Es muy difícil conseguir datos sobre estos temas porque hay otra cosa, ¿no? Los medios de comunicación, ustedes saben bien, hay un tema sobre el que nunca hablan, que son los medios de comunicación. Un amigo nuestro, Damián Loretti, dice perro no come perro. ¿No? Y los medios de comunicación nunca informan sobre los medios de comunicación, nunca dan datos sobre, o sea, hay un conflicto en algún lado, lo pueden decir, no, una empresa quebró, pero nunca dicen si el medio, digamos, nunca dan información sobre ellos mismos. Entonces aquí hay una cuestión que, primero, si son parte del debate público, deben ser transparentes, deben darse a conocer. ¿Por qué? Porque usted es un actor del debate público, usted es juez y parte. Usted no es una... A ver, como siempre digo, nadie está obligado a tener un medio de comunicación, ¿no? Nadie está obligado a tener, vamos a ponerle, una escuela privada, si se quiere. Pero si uno tiene una escuela privada, tiene que cumplir con ciertas cosas porque hay un estándar de calidad que el Ministerio de Educación le exige. No lo puedo hacer. Ah, no, yo tengo una escuela privada, yo tengo un kiosco. El kiosco lo abro cuando quiero, lo cierro cuando quiero. Digamos, ¿se entiende lo que quiero decir? Una escuela no la abro cuando quiero. No, tengo que cumplir con un programa, tengo que cumplir con una determinada... Un medio de comunicación también. ¿Por qué? Porque es el vínculo a través del cual la sociedad se informa. Entonces, usted quiere tener un medio de comunicación, cumpla responsablemente con informar y cumpla responsablemente con algunas cuestiones de diversidad elementales. Lamentablemente, decía, en América Latina y en Argentina en particular, los estados han sido demasiado benevolentes con algunos propietarios de medios, dejándolos crecer demasiado. Y claro, y una vez que crecen demasiado es muy difícil controlarlos. Porque ahora son demasiado grandes. Bueno, pero primero, ¿por qué dejaste que fueran demasiado grandes? Para que se den una idea, estos indicadores que yo les decía, 80% concentrado en 4 grupos, no existe esto en Alemania, no existe esto en Francia, no existe esto en Estados Unidos. Siempre contrastamos, ¿no? Vieron que cuando los dueños de los medios, de los grandes medios nos hablan, dicen, bueno, la libertad de expresión, incluso con el debate en torno a la ley que se mencionó aquí, decían, bueno, el paradigma de la libertad de expresión es Estados Unidos. Yo le digo, sí, perfecto, yo no tendría ningún problema. Hay un solo problema. Ni Clarín, ni los grandes grupos argentinos cumplen con las leyes norteamericanas. Aplíquensela. Uno toma la ley norteamericana, se la aplica al Grupo Clarín y da que se tendría que desprender de la mitad de las cosas que tiene, porque la concentración que tiene el Grupo Clarín en Argentina no cumple con la normativa norteamericana. Eso nunca lo van a leer en Diario Clarín, ni en Canal 13, ni en. Porque además, ¿qué ocurre? En el último tiempo, y con esto ya voy cerrando, ustedes saben bien que el proceso hacia dónde ha tendido, hacia la convergencia. Es decir, hoy tenemos una lucha de grandes.
Hoy tenemos, por un lado, el Grupo Clarín, un mega monstruo que ya no puede comprar más nada en el sector de los medios de comunicación, es decir, tiene el diario más grande, la radio más grande, el canal de televisión más grande, el cable más grande, el papel prensa, o sea, todo. ¿Y hacia dónde va? Hacia las telecomunicaciones. Es decir, telefonía móvil, servicios de internet, telefonía básica. ¿Y ahí dónde están? Ahí están los otros dos grandes, que son Claro y Telefónica. Que además Claro y Telefónica tienen una particularidad, están en toda América Latina, a diferencia del Grupo Clarín. Eso no hay que decirlo también. O sea, Claro, ustedes ven Claro del mexicano Slim, ¿no? De Carlos Slim, está presente en Argentina, en Brasil, en toda América Latina. Todos los países de América Latina tienen Claro y en todo tiene una posición dominante en los mercados de telecomunicaciones, lo mismo Telefónica. Entonces, ahora vamos a una época cuando él decía hay optimismo. Yo creo que, por ejemplo, la cuestión de la pelea entre los grandes abre a que haya discusiones sobre el tema, aunque parezca paradójico, ¿no? Porque claro, hay información. Recientemente, ustedes saben, en Argentina, Telefónica denunció el trato de Clarín, el trato del gobierno de Macri como favorable al Grupo Clarín. Quiero decir, estas cosas, ¿no?, empiezan a desacomodarse, porque cuando dos grandes hacen, digamos, esto como en la selva, se pelean dos elefantes, hay mucho más ruido que ¿se entiende por qué? Porque no pasa desapercibido, y ahí yo creo que es donde tenemos que tratar de incidir socialmente, para decir, miren, ¿se dan cuenta que esto que advertíamos, que a nadie nos le parecía importante? Bueno, fíjense a lo que hemos llegado. Hoy los grandes están peleando por esto, y entonces, y coincido plenamente con lo que dijeron mis antecesores, el gran debate entonces es cómo conseguimos que haya un debate público robusto, un debate público donde las ideas diferentes puedan trascender, cómo conseguimos, en definitiva, que la comunicación sea un derecho y no solo una mercancía. Gracias. Yo voy a complementar lo que plantearon, sobre todo lo que planteó Guillermo, digamos, en relación a la presentación de las ideas que motivan la escritura del libro. Y por supuesto voy a tratar de vincularlo con el momento actual de las políticas y del cambio de políticas de medios y de comunicaciones del Estado Nacional, del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Nosotros con Guillermo hicimos algunos libros anteriores y el recorrido de esta serie, digamos, de libros sobre concentración es que al principio mirábamos básicamente la concentración de los medios tradicionales. Nos interesaba la concentración de la prensa, la concentración de la radio, de la televisión. Luego fuimos sumando, ¿no? Porque, digamos, a medida que pasaban los años, las décadas, digamos, obviamente el sector se fue haciendo cada vez más complejo y ya no basta hablar solamente de medios tradicionales. Entonces, un poco el título del primer libro que publicamos sobre estos temas era Periodistas y Magnates, ¿no? que era un poco la idea que teníamos de abordaje a principios de este siglo de estas cuestiones. Y hoy ya hablamos de un sector infocomunicacional que integra a los medios tradicionales, a las empresas de telecomunicaciones, a la conectividad a Internet, porque el proceso de concentración se fue haciendo efectivamente primero multimedios, ¿no? Primero se organizó en torno de grupos que comenzaron a tener una dimensión mayor dentro del propio ámbito de los medios de comunicación. Y ahora, más cerca nuestro en el tiempo, desborda hacia otras actividades, así como otras actividades también les interesa insertarse en el sector de los medios de comunicación porque parte del conflicto que Guillermo mencionaba entre Telefónica, Claro y el Grupo Clarín alrededor de la fusión entre Cablevisión y Telecom tiene que ver con la ambición de ingresar al sector de medios audiovisuales por parte de las telefónicas y obviamente la ya logrado pasaje de un grupo de medios tradicionales como es Clarín hacia el sector de las telecomunicaciones con posición dominante en todas las ventanas, en todos los segmentos de las comunicaciones. Entonces, analizar este proceso de concentración, digamos, da cuentas de cómo fue cambiando, cómo va evolucionando la estructura de propiedad del sector de las comunicaciones, que es también una manera de varias, no es la única, una manera de ver cómo va cambiando la sociedad, cómo van cambiando las estrategias de información,
de comunicación, de conexión y de socialización, que es lo que nos define como sociedad. Muchos autores hablan de que vivimos en las sociedades de la información. Bueno, la estructura de la información en cuyas sociedades vivimos es esta, está cada vez más concentrada, y nosotros creemos que es una contribución por parte de investigadores de la universidad pública, del CONICET, documentar, registrar, medir cuantitativamente incluso cómo ese proceso va produciéndose, porque a muchos de ustedes les pasará, a nosotros nos ocurre también con frecuencia, que la acusación suele ser, bueno, eso es un discurso ideológico, ¿no? Eso es parole, ¿no? Parole, como Ornella Vanoli. Bueno, que la mayoría de ustedes no conocerá, pero cantante. Antes de Rafael Acarrá. Sí, o Alain Delon con... Bueno, ciertamente, palabras. Bueno, acá no son palabras, o sea, esto es una documentación con este movimiento concentrador del sector de las comunicaciones en muchos países de América Latina a lo largo de todos los primeros 15 años de este siglo. ¿Y por qué nos preocupa en particular medir y analizar la concentración? Porque la concentración afecta básicamente dos derechos o tres derechos fundamentales. Uno es el derecho a la libertad de expresión. Digamos, cuanto más concentrada está la palabra en una sociedad, obviamente se erosiona la posibilidad de que muchos hagan uso activo de la palabra pública. Eso es algo que los compañeros vienen señalando, ¿no? O sea, y de hecho, todos los principios internacionales en materia de libertad de expresión, los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas, la misma Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, todos estos principios rectores sobre libertad de expresión señalan siempre que la concentración excesiva de medios daña el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Otro derecho que se daña es el derecho del acceso a los bienes de la cultura, ¿no? Que es también un derecho humano y también está consagrado por tratados internacionales, por la Declaración Universal de Derechos Humanos y en nuestra Constitución Nacional, lógicamente, también. Y el otro derecho, que en general en las carreras de comunicación vemos menos, digamos, estamos menos familiarizados con este tipo de mirada, es el derecho a la competencia, que está también garantizado en nuestra Constitución. Es el artículo 42 de la Constitución Nacional que dice que toda forma de distorsión de los mercados tiene que ser regulada por el Estado, ¿sí? No puede haber abuso de posición dominante. Y cuando hay concentración excesiva, hay abuso de posición dominante, ¿sí? Guillermo daba ejemplos que a ustedes les resultan cotidianos. O sea, digamos, el segmento de la televisión de pago en Santa Rosa es un ejemplo de manual de lo que ocurre cuando no había competencia o empieza a haber competencia en ese sector, ¿sí? Además de que tenemos, en este caso puntual, la ventaja de contar con una actividad que es realizada por un operador que no es lucrativo, que no está guiado por una lógica de mercado, y otro que sí, ¿sí? Pero aún si fueran dos con lógica de mercado, también. En materia de estos derechos, derecho a la libertad de expresión, derecho a la competencia, derecho al acceso a la cultura, hay evidentemente una regresión. Asistimos a una regresión en el reconocimiento de estos derechos por vía de la derogación de algunos artículos de leyes que los reconocían y que fueron derogados por decreto, ¿sí? Justo los artículos que habían sido objeto del litigio del Grupo Clarín contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Argentina en el año 2013. Justo esos, ni uno más ni uno menos, fueron derogados por decretos a partir de diciembre del año 2015. Entonces, obviamente, ahí hay una afectación en materia de regresividad del reconocimiento estatal de ese derecho. También Juan Pablo hablaba del efecto restaurador, ¿no? O sea, yo creo que el efecto restaurador puede ser una búsqueda que el gobierno nacional tiene cuando produce decretos, produce resoluciones o normas nuevas sobre el tema medios y telecomunicaciones,
pero no sé si lo puede conseguir. O sea, me parece más bien que es como una especie de utopía del actual elenco gobernante, en el sentido de pretender que los grandes del mercado, Telefónica, Clarín, Claro, se organicen en una especie de statu quo donde no se pisen mucho los callos entre sí. No creo que eso sea posible ya. No creo que eso sea posible por la evolución tecnológica del sector. Hasta el año, digamos, 2007, 2008, estos grandes gigantes, estos paquidermos, digamos, de la comunicación en nuestro país, podían convivir en forma relativamente estable porque Clarín todavía no quería pasar agresivamente al segmento de las telecomunicaciones, todavía tenía mucho por ganar en el segmento de la televisión por cable, y de hecho el antecedente de la actual fusión es el permiso que le dio el expresidente Néstor Kirchner para la fusión de Multicanal y de Cablevisión en diciembre del año 2007. En ese segmento, Clarín estaba expandiéndose en el año 2008. Y Telefónica y Claro todavía no tenían la ambición. Recién la telefonía móvil estaba explotando, no había 4G, tampoco sigue sin haber, digamos, en términos reales, pero formalmente tenemos 4G. Pero todavía tenían mucho negocio para explotar dentro de su quintita. Bueno, en los últimos tiempos esto ha cambiado. Entonces ya no es posible volver el tiempo atrás y por lo tanto yo creo que la utopía del efecto restaurador es una utopía que choca con las condiciones reales del mercado. Ahora, estamos hablando de estos tres grandes, que son efectivamente los que marcan un poco los lineamientos de la política estatal desde diciembre del año 2015, pero sin embargo, en la Argentina no todo es mercado y no todo puede ser mercado. Y acá hay un punto que me parece que falta incorporar al debate público y que el paro de las universidades nacionales, por ejemplo, lo pone, lo actualiza, que es la cuestión de que, digamos, si todo lo tamizamos por la lógica de mercado en la Argentina, el país es inviable. O sea, buena parte del país, de las actividades que realizamos, no se pueden hacer. La Argentina es inviable. Sobra gente. Sobran pueblos. Sobran ciudades. ¿Sí? Si solo lo miramos con la óptica del mercado. Entonces, yo creo que este problema está cada vez más haciendo ruido, no solamente en temas de comunicación, sino en el resto de nuestras actividades, en el precio del transporte, en el precio de los insumos básicos, para la vida misma, de los alimentos, etc. Y me parece que quienes estamos acá, en esta línea, tenemos una buena actividad pendiente por realizar, digamos, ¿no? O sea, demostrar que hay otras lógicas de desarrollo de la comunicación que pueden disputar efectivamente la agenda pública y que no se inscriben necesariamente en esta convergencia del mercado, digamos, que es la que el gobierno promueve. También acá se habló de la paradoja que tiene el momento actual en términos de que la potencialidad de las tecnologías de la información y la comunicación, de abrir la palabra a todos, es una potencialidad que paradójicamente convive con la contracción de las fuentes de trabajo, con el cierre de medios, con el despido de periodistas y comunicadores, con el disciplinamiento que produce, a modo de ejército de reserva, digamos, esa masa de compañeros y compañeras que quedan en la calle. Entonces, paradójicamente vivimos en una especie de Parnaso informacional donde todos podemos tener un blog o una cuenta en Twitter y decir lo que se nos canta, pero una contracción severa de la posibilidad de que la palabra masiva circule de manera plural o de manera diversa, ¿no? En este sentido, a quienes suelen chicanearnos con esto de que, bueno, no sé de qué hablan de concentración, si cada uno puede tener su blog, yo siempre lo que les respondo es que yo les paso
el password de mi blog y que a cambio me den la licencia de Telefe, ¿no? O sea, yo les cambio mi usuario de Twitter y que me den la licencia de Canal 13. Si todo es lo mismo, si ya no tiene sentido hablar de concentración, si la estructura de propiedad no importa, bueno, hagámoslo. O sea, yo te paso mi virome y vos dame el monoblog donde funciona el Grupo Clarín, ¿no? O sea, yo creo que ahí todavía estamos en un momento histórico donde en esta paradoja lo que vemos es que los medios tradicionales siguen troquelando la agenda pública. Más allá de que obviamente, y en el libro lo trabajamos, hay nuevos medios y nuevas tecnologías. Pero esta es la paradoja y lo dice el título de nuestro libro. Nuevos medios, nuevas tecnologías, menos actores, ¿no? Y esto es una cuestión de políticas de comunicación. O sea, interpela la posibilidad de que el Estado regule o bien para acelerar este proceso o bien para corregirlo. Y no es verdad que si uno pretende corregir este proceso, entonces se convierte en Kim Jong-un, el líder norcoreano. No. O sea, en muchos países capitalistas occidentales hay otras lógicas de intervención estatal que atenúan los efectos que tiene la revolución digital sobre la estructura de medios tradicionales, ¿sí? Con sistemas de subsidio, que también se le dan a los grupos más grandes en la Argentina vía concesiones estatales, con sistemas de promoción de contenidos locales, con sistemas de... nosotros con Guillermo somos coautores de un proyecto de ley que presentó el año pasado en el Congreso el Partido Socialista, que es el único proyecto de ley de servicios de comunicaciones convergentes que hay presentado en el Congreso. El presidente Macri, cuando asumió, dijo que iba a presentar un proyecto integral de comunicaciones convergentes. Hasta ahora no lo ha hecho, lo único que hay en el Congreso es un proyecto muy parcial, un parche al que le llaman ley corta, proyecto de ley corta, que está ahora en diputados, tiene media sanción del Senado, y que en particular la provincia de La Pampa, la cooperativa, y no solamente la cooperativa, sino también el gobierno de la provincia de La Pampa ha tenido y tiene una voz en el Congreso fuerte en contra de ese proyecto. No son los únicos, digamos, pero es una voz que se escucha, obviamente. Nosotros presentamos un proyecto donde, por ejemplo, pensando en una política estatal virtuosa frente a la crisis de los medios tradicionales, pensábamos en un esquema en donde las llamadas OTTs, que son Netflix, Spotify, ¿no? Digamos, estas plataformas que usan la infraestructura nacional, pero que no colaboran en su construcción ni en su mantenimiento, colaboren en su construcción y en su mantenimiento. Pero esos son ejemplos. O sea, como estos, hay cientos en el mundo. Para ir cerrando, yo creo que, y para ir cerrando también tratando de salir de la pálida, ¿no? Porque efectivamente es un escenario en el que estamos de retracción, de regresión de derechos. La sociedad argentina, para los que somos ya viejos, es una sociedad que por lo menos desde el 83 y hasta ahora, lo que sucedió a partir del 83 en realidad tiene una prehistoria previa, obviamente, al 83, el 77 con las madres en la Plaza de Mayo, ¿no? Las primeras huelgas a partir del año 78 y 79, pero a partir del 83 lo que demuestra es que es una sociedad que ha logrado vigorosamente tramitar públicamente cuestiones que en otros países vecinos han sido tabú durante mucho más tiempo que en el nuestro, ¿no? Es decir, quiero decir con esto, que es una sociedad que, con todos los quilombazos que tenemos y que vivimos y que sufrimos cotidianamente, es una sociedad dinámica, que se organiza en torno del reclamo de derechos, que se organiza, que se moviliza en torno del reclamo de derechos, y que ha logrado, en el pasado, encontrar algunas respuestas vinculando, por ejemplo, el derecho a la información y el derecho a la comunicación a la agenda de derechos humanos, que es algo que no ocurrió de la misma manera en muchos otros países de América Latina. Eso comprueba que nosotros no somos un país inviable, que somos un país con una sociedad que tiene respuestas y que elabora creativamente soluciones. Hoy probablemente no imaginamos las soluciones para el quilombazo que tenemos. Pero tenemos una historia muy fértil de haber
de haberle encontrado, digamos, la cuadratura al círculo en muchos entuertos previos. Así que la historia no está, esta historia no tiene un final ya preestablecido, es una historia que dependerá del grado de organización, de movilización, de conciencia, de creación y socialización de conocimientos que tengamos nosotros, los que estamos acá, para superar este momento actual y convertir lo que hoy es regresivo en un momento de progresión y conquista de nuevos derechos. Gracias.